Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño como repasito así, un brochazo para ubicarnos un poquito en dónde era que estábamos. Espero que si usted tiene apuntes de eso, pues pueda ir como ubicándolos para que también pueda participar y ayudarme aquí en el resumen que necesitamos hacer. ¿Se acuerdan de qué texto estábamos hablando cuando estábamos estudiando este tema? Estábamos en Colosenses 3, exacto. Y a pesar de que, digamos, el texto base para sacar, digamos, este título del guardarropa está entre los versículos 9 y 14, estábamos viendo todo el capítulo. Entonces, en el primer versículo veíamos que habían como unas, yo digo como recomendaciones, ¿sí? Como algo, cuando uno encuentra este versículo del 9 al 14 de vestíos como de ese nuevo hombre, y uno se empieza a leer desde el versículo 1, dice, ese versículo 1 es necesario para poder yo llegar a vestirme de ese nuevo hombre. O sea, yo no me puedo saltar este pedazo y simplemente coger como esas prendas que el Señor nos está diciendo que debemos ser intencionales en colocarnos sin antes haber pasado por este proceso. ¿Me pasas la anterior, por favor, Paz, donde está el versículo del 1 al 2? Dice, así que si tomas en serio lo de vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, ¿sí? Es una vida de resurrección, ¿sí? Para uno poder resucitar, ¿qué tiene que pasar antes? Tiene que morir, exacto. Entonces dice, tómatelo en serio, o sea, si realmente quieres hacerlo en serio, entonces quédate en este capítulo y sigamos leyendo. Persigue las cosas que Cristo preside. No vayas arrastrando los pies con los ojos en el suelo, absorto en las cosas que tienes delante. Acuérdense que absorto viene de esa parte como de absorber, de ingerir algo y lo relaciona con el intestino, o sea, como que no te indigestes con las cosas que tienes alrededor, o sea, no te llenes de eso, ¿sí? Y más bien mira hacia arriba, esté atento, pon los ojos en Cristo, en lo que sucedió en la cruz, ¿sí? Que ahí es donde está la verdadera acción y mira las cosas desde su perspectiva. ¿Se acuerdan que hablábamos de que perspectiva era uno tener que alejarse un poco de la escena para poder verla como es? Y dimos los ejemplos de las diapositivas que estábamos pasando ahorita, de que uno veía ahí muchos colores y nunca se imagina que eso es el ala de una mariposa en una, pues como en un microscopio, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver las cosas así, nunca vamos a poder entender qué es todo lo que está sucediendo, cuál es el propósito que Dios tiene cuando estamos pasando por ciertas cosas en nuestra vida, si no miramos desde su perspectiva. Nos paramos, nos alejamos un poco del mundo, nos separamos, ¿sí? Porque estábamos cantando, ¿no? Santo, santo, ¿sí? Es separados. Listo. Listo, entonces seguimos a la siguiente. Entonces, como para que tengamos ese marco. Y en el versículo 3 y 4 dice, tu vieja vida está muerta, ¿sí? Tu nueva vida, que es tu vida real, aunque invisible para los espectadores, o sea, nuestra vida real es invisible, ¿sí? Para los espectadores, pero esa es la verdadera vida, la que Dios nos ha dado, la que está en Cristo. Cuando Cristo, tu vida real, recuérdalo, aparezca de nuevo en esta tierra, tú también aparecerás, el tú real, el tú glorioso. O sea, cuando ya nos deshagamos de este estuche, ¿sí? Y tengamos esa glorificación, o sea, seamos glorificados, ya sea que hayamos muerto o que Él venga cuando nosotros aún estamos en vida, seremos transformados y ese yo real va a ser revelado. Ahí sí vamos a poder ver quién es quién. ¿Listo? Bueno. Y siguiendo, recuerden esta parte de la muerte. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Sigamos, por favor. Entonces esto dice, eso significa matar
todo lo relacionado con ese modo de muerte, la promiscuidad sexual, la impureza, la lujuria, hacer lo que te apetece cuando te apetece y agarrar lo que te atrae. Y yo subrayé eso porque es que nosotros a veces somos muy dados a decir, ay, bueno, promiscuidad sexual, check, ya salí de eso. Bueno, esperamos. La impureza, bueno, la lujuria, ta. Pero esa parte de hacer lo que te apetece cuando te apetece y agarrar lo que te atrae, eso sí nos deja como cosas por trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, no me da la gana, ¿sí? Simplemente cuando es a perdonar, cuando es a compartir el evangelio, cuando es tener que organizar mis prioridades de manera diferente, cuando tengo que dejar ciertos hábitos, etc. Esa es una vida moldeada por las cosas y los sentimientos en lugar de por Dios. Y por favor, oiga bien esa palabra. Una vida moldeada por las cosas y por los sentimientos. Y aquí vamos a ir desglosando esto más adelante, pero lo que es importante que usted tenga en cuenta es que no quiere decir que Dios nos está tratando de enseñar aquí que nosotros debemos reprimir los sentimientos, que debemos anularlos, que debemos extinguirlos y que debemos convertirnos en unas personas sin sentimientos. Lo que él nos está diciendo acá es que los sentimientos no son los que le dan forma a nuestra vida, no son los que gobiernan nuestras decisiones, no son los que van a dar, marcar el paso que nosotros debemos dar. Eso es diferente, ¿sí? Entonces tenga eso en cuenta. Eso es, perdón, me la vuelves a poner, es por este tipo de cosas que Dios está a punto de estallar de ira. O sea, cuando nosotros dejamos que los sentimientos sean los que moldeen, ¿sí?, nuestro carácter, o las cosas, nos dejamos influenciar de esa manera. Entonces, no hace mucho tiempo que hacías todas estas cosas sin saber nada mejor. Antes vivíamos de esa manera, ¿sí? Como que sigue tu corazón, ¿verdad? Y estas cosas. Entonces, no sabíamos hacerlo de ninguna otra manera mejor. Pero ahora lo sabes mejor. Así que asegúrate de que todo se ha ido para siempre. Asegúrate que esa manera antigua de vivir, que sean los sentimientos los que gobiernen tu vida y las cosas, se ha ido para siempre. La promiscuidad, hacer lo que tú quieres cuando quieres, dejarte agarrar por lo que te atrae, etcétera. Eso se debe haber ido para siempre. El mal genio, la irritabilidad, la mezquindad, la blasfemia y hablar sucio. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí seguimos. Y dice aquí, no os mintáis o os engañéis. Habéis terminado con esa vieja vida, es como un conjunto sucio de ropa mal ajustada, inapropiada, desadaptada, que te has quitado y has puesto en el fuego. O sea, no, esa manera de vivir no es algo que nosotros hacemos como con la ropa normal, que la ponemos en la ropa sucia, luego la metemos a la lavadora y no la volvemos a poner, ¿sí? Eso hay que ponerlo en el fuego, ¿sí? En el fuego de su santidad, en el fuego del Espíritu Santo, que consume todo lo que no es del Señor. De manera que usted no tenga después la opción de tenerla nuevamente en su ropero y decir, ay, sí, voy a poner esto de mal genio hoy porque, mejor dicho, ellos van a saber quién soy yo, ¿sí? Esa prenda ya no está, yo ya no la puedo encontrar, ¿sí? Es más o menos eso lo que nos está diciendo acá. Y también en relación a la muerte, esa palabra significa necrosis, ¿sí? Y necrosis es básicamente esto, cuando no hay un flujo sanguíneo a esa parte del cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Se empieza a morir ese tejido
Y eso no es reversible, o sea, una vez se muere ese tejido, se muere ese músculo, se muere ese nervio, no hay forma de yo poder volver a meterle allá sangre limpia y que ese tejido vuelva a restablecerse. La solución es amputar, ¿sí? O sea, es a ese tipo de acción, digamos, es lo que nos está hablando este versículo. Esa forma en la que yo vivía, ¿sí? En la que yo me dejaba llevar por mis sentimientos, me dejaba atrapar por lo que me atraía, es algo que yo intencionalmente tengo que decir, yo le voy a poner ahí el torniquete a eso, no se va a alimentar más eso en mi vida y lo voy a dejar morir, ¿sí? Es a ese punto de, digamos, violencia que estamos hablando. ¿Listo? Vamos entonces a la siguiente, por favor. Y entonces aquí ya llegamos al punto. Ahora, ¿sí? Estás vestido con un nuevo guardarropa. Cada prenda de tu nueva forma de vida está hecha a medida por el Creador, con su etiqueta. Todas las viejas modas son ahora obsoletas. Palabras como judío y no judío, religioso y no religioso, de infiltrado y de intruso, incivilizado y grosero, esclavo y libre, no significan nada. A partir de ahora, todos se definen por Cristo. Todos están incluidos en Cristo. Y aquí yo quisiera que usted pensara un poquito cómo sonaría ese versículo en nuestro día a día, hoy, 2024. Porque uno dice, bueno, palabras como judío y no judío, religioso y no religioso, sí nos suenan, son familiares. O sea, nos está hablando de qué? De que no hay barreras entre nosotros, ¿sí? Y nos está diciendo, sí, y por eso les digo que es tan importante no sacar las cosas de contexto. Porque yo pensaría, y yo podría poner allí, palabras como queer, progre, punk, woke, emo, gay, nerd, ya no deberían usarse entre nosotros, ¿sí? O sea, eso no es lo que me define. ¿Qué me define? Lo que Cristo es. Todos nos definimos en Cristo. Ahora, usted podría, si no hubiéramos leído los versículos anteriores, decir, usted puede llegar a la iglesia, decir que es cristiano, leer la Biblia y mantenerse como queer, progre, y todos nos amamos, ¿sí? Si no hubiéramos leído los versículos anteriores. Porque los versículos anteriores sí nos dejan claro que todo lo que nos definía antes tiene que morir, ¿sí? Para podernos vestir con ese nuevo guardarropa. Y entonces, ¿por qué quise hacer todo ese estudio antes? Porque es que muchas veces nosotros hemos llegado al Evangelio como si simplemente cambiáramos de iglesia, pero no cambiáramos de manera de vivir. Y entonces lo que yo hago es ponerme este nuevo guardarropa encima de mis estructuras, ¿sí? Y entonces ahora yo voy a ser más compasiva, o voy a ser bondadosa, o voy a tratar de domar mi carácter, ¿sí? Para que quepa dentro de esta nueva ropa que el Señor me está dando, ¿sí? Pero está uno así como que, o sea, todo apretado y se le ve a uno como que la ropa le quedó pequeña, ¿sí? Y no estás cómodo en ese nuevo guardarropa, pero estás haciendo un esfuerzo buenísimo. El punto es que en algún momento el botón va a salir volando, ¿sí? Si nosotros no hacemos lo que todo el capítulo nos está diciendo, ¿sí? Y para eso, entonces quiero contarle una historia que tal vez usted ya ha escuchado antes, pero que creo que vale la pena que la recordemos. Resulta que alguna vez una
una persona fue a visitar una granja, ¿sí? Y en esa granja, pues habían diferentes tipos de animales y entre esos habían ovejas. Y en el corral de las ovejas, él alcanza a ver una oveja que era como diferente y parecía que era como algo un poco medio monstruoso, porque en lugar de tener 4 patas tenía como 8. En lugar de tener como una cabeza tenía como 2. Y él decía, pero ¿esto qué pasa? Entonces él se acerca y además le pregunta al pastor qué fue lo que le pasó a esa oveja. Y entonces el pastor le cuenta, es que resulta que cuando, o sea, habían 2 ovejas que estaban embarazadas, que estaban preñaditas y tuvieron sus crías. Y resulta que una de las, digamos, ovejas, una murió la madre en el parto y quedó la ovejita. Y la otra, murió la ovejita y quedó la madre. Entonces, la lógica nos dice que lo mejor era, pues, que esa madre adoptara a ese corderito para que lo criara. Y cada vez que el granjero o el pastor le acercaba a esta ovejita, a esa madre, o sea, a esa ovejita que no era su hijo, se le acercaba a esa madre, la madre lo rechazaba. La madre lo mordía, la madre lo pateaba, y entonces él dijo, lo va a matar, no puedo hacer esto. Pero se le ocurrió algo, y es que él entendió que ella rechazaba a ese corderito porque ella se daba cuenta de que no era su hijo. Entonces él cogió la piel del corderito que había muerto y le puso encima al corderito vivo toda la piel, con la cabecita, con las paticas, con todo, al corderito que había quedado vivo. Y desde ese momento la madre lo amamantaba, lo cuidaba, lo nutría y lo crió. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Es que nosotros no podemos acercarnos a Dios si nosotros no estamos vestidos del Cordero Santo. Por mucho que tú quieras usar este nuevo guardarropa, ¿sí? Y de ponerte la bondad y de ponerte la compasión y de ponerte todas las otras cosas que vamos a ver hoy, si tú no estás vestido y cubierto con el sacrificio de la sangre de Cristo y con la piel del Cordero y te identificas con Él y Él es el que define, tú te vas a tratar de acercar a Dios y Dios no te puede aceptar. ¿Sí? Entonces, que eso nos reafirma que nosotros no necesitamos una remodelación de carácter para tener una relación con Dios, para acercarnos a Él, para tener vida eterna. Eso es algo que sucede durante la crianza porque ya pudimos acercarnos a Él, ¿sí? Y comer de esa leche no adulterada que se llama la palabra, que es la que transforma nuestra vida. Pero primero tenemos que haber pasado por identificarnos con esa muerte y llevar en nosotros esa piel del cordero que hace que cuando nosotros nos acerquemos a Dios diga, huele a santidad, ¿sí? Huele a perfección, a la perfección que Dios exige, ¿sí? Huele a que estés consagrado, este me es familiar, este me huele a hijo, ¿sí? Entonces necesitamos pasar por eso. Muchos de los, yo creo que de los problemas que nosotros tenemos ahora como cristianos, ¿sí? Dentro de las iglesias, es porque nosotros hemos hecho al contrario. Hemos querido cambiarnos el guardarropa, pero sin haber pasado por esta parte de haber muerto y de haber recibido una vida en Cristo, nuestra identidad en Cristo, para que entonces esta ropa que nos van a hablar hoy sí nos sea cómoda. Nos puede ajustar en algún momento, pero nos vamos a poner fit para poderla usar, ¿sí? Entonces, ¿me siguen hasta ahí? Listo. Entonces vamos ahora sí al siguiente versículo. Y dice, así que
elegido por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el vestuario que Dios eligió para ti. Compasión, bondad, humildad, fortaleza tranquila, disciplina. Sed ecuánimes, contentados con el segundo lugar, prontos para perdonar una ofensa. Perdona tan rápida y completamente como el maestro te perdonó a ti, e independientemente de lo que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos, que nunca te falte. Entonces, pues hoy no vamos a poder ver todas esas prendas, creo que espero que alcancemos a ver 4 de ellas. Y hay algo que cuando uno ve esa palabra de vístete, ¿sí? O de vestirse, en su raíz o en su idioma original tiene también otras descripciones que habla como de equiparse, ¿sí? Y me parece muy lindo porque es que ahí es donde uno se da cuenta que el Señor no simplemente como que nos salvó en la cruz, hizo su sacrificio y después dijo, pues ya el resto les toca a ustedes, miren a ver cómo le hacen, defiéndanse como puedan. Él nos equipa, ¿sí? Es como una especie de, pues sí, armadura. Lo que pasa es que la armadura es para la guerra, ¿sí? Esto es para la cotidianidad, o sea, todo el tiempo. La idea es que, claro, tú no te quites tu yelmo, tú no te quites tu espada, tú tengas que tener todo ahí siempre listo, porque digamos, la guerra nunca cesa. Cuando hablamos en relación al enemigo, pero en tu casa, ¿sí? La idea es con los que tú amas, ¿sí? Es que, claro, o sea, esta sea, digamos, tu pinta que tú puedes usar con ellos, ¿sí? Obviamente, y esto es algo que yo digo, es difícil de explicar porque yo sé que uno, o sea, se supone que no se debe quitar la armadura ni siquiera para dormir, pero entiéndanme que lo que aquí estamos tratando de explicar es que esto, por lo menos, debe estar debajo de la armadura siempre, ¿sí? Esta debe ser tu pinta que tú vas a usar siempre y que te va a marcar para tu cotidianidad, de aquí en adelante. Entonces, vamos a ver la primera de las prendas que dice allí. Y me pareció muy chévere pues como esta idea que el Señor me daba porque digamos que la idea es definir y entender bíblicamente qué es lo que significa cada una de estas cosas. Pero también nosotros podamos entender que así como, ¿se acuerdan que en el versículo decía que ese nuevo vestuario estaba hecho a nuestra medida y con una etiqueta, ¿sí? Las etiquetas, ¿qué es lo que dicen en la prenda? ¿Quién lo fabrica? ¿Sí? ¿De qué está hecho o de qué está compuesto? Y también los cuidados que debe tener con esa prenda, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos aprender cómo usar esas prendas y cómo cuidarlas. Entonces, digamos que por eso es que en cada una de ellas vamos a tener básicamente como este formato para que podamos entender cómo funciona. Entonces, vamos a ir a la primera que es compasión. Bueno, antes de eso, quiero que sepan que estas prendas, todas, absolutamente todas, digamos que tienen un componente que es inalterable, ¿sí? Y que no puede, o sea, eso es algo que usted tiene que tener en cuenta para todas las prendas, eso va a ir en todas las etiquetas de las que vamos a ver, y es, uno, no se hacen remiendos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, ¿se acuerdan en algún momento? Que no se puede poner un pedazo de tela nueva en la tela vieja. ¿Por qué? Porque la va a rasgar y la va a romper, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender acá? Y es que nosotros no podemos coger como de el patrón anterior que nosotros teníamos, ¿sí? De lo que es compasión, por ejemplo, ¿sí? Y era una compasión que estaba, digamos, a merced de mis sentimientos. Y se los digo como testimonio personal. O sea, el día que yo sentía ser compasiva, pues ese día sí, y mejor dicho, ese día hacía todo lo que incluso Dios estaba esperando que la otra persona hiciera y yo se lo hacía por temperamento, por crianza, por todo. O sea, era a llegar a un punto en donde casi que uno quería como que ser el redentor de esa persona. Y eso no es la compasión. ¿Pero por qué? Porque estaba dominada por los sentimientos. Mis sentimientos eran los que le daba molde a esa prenda, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos, entonces yo no puedo coger parte de lo que yo tenía y decir, ahora yo voy a agarrar la compasión de Cristo y voy a hacer ¿cómo se llama? Cuando hacen como esas colchas de retazos, ¿sí? Y yo voy a armar mi propia definición de compasión, voy a armar mi propia definición de lo que es amor, armar mi propia definición de lo que es perdón, y con eso es lo que yo me voy a decir, porque usted va a simplemente a estar vestido con trapos de inmundicia realmente, porque eso es humano, eso es obras humanas. Entonces, por eso es que nunca debe perder de vista la historia que le conté primero, de que hay que morir. Yo no me puedo poner una ropa nueva, este guardarropa, sobre un cuerpo leproso, porque voy a contaminar la ropa. ¿Sí? Entonces, uno, no se hacen remiendos. Y dos, todas las etiquetas dicen made in, hecho en Cristo o hecho en el cielo, ¿sí? Eso usted cada vez que va a entrar en este ejercicio dice, a ver, esta compasión es algo que yo estoy definiendo o realmente yo me estoy ajustando a lo que la Biblia dice que esto es, ¿sí? Entonces eso para todos. Vamos a ir entonces a Éxodo 34:6. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Déjamela ahí un momentito, les voy a leer esta otra versión que dice, no sé si ustedes recuerdan esto, en qué contexto estaba pasando. Esta es una de las primeras definiciones que Dios da acerca de sí mismo. Una de las primeras descripciones que Él da acerca de quién es Él o cómo es Él. ¿Sí? Entonces, esto es cuando Él se estaba revelando a Moisés. ¿Sí? Y en esta versión dice, Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y quiero que usted lo vea allí, porque aquí hay, digamos, podemos hablar de como tres oraciones. La primera dice, Dios compasivo y clemente, o fuerte, fuerte, misericordioso y piadoso. Ahí hay un punto y coma, luego dice, tardo para la ira, coma, y la tercera, grande en misericordia y verdad. Resulta que ese tardo para la ira está como en un sándwich, si usted lo pudiera ver así. Un sándwich que en la primera tajadita del pan es fuerte, misericordioso y piadoso, o en esta versión, compasivo y clemente. Luego viene lento para la ira, el jamón, y luego viene la otra tapa del sándwich que es misericordia y verdad. Y eso no es casualidad, o sea, cuando la Biblia está escrita, es chévere aprender a diferenciar estas cosas. Y es que el ser lento o tardo para la ira es, digamos, el jamón, es la carne, es la proteína de las otras dos frases. O sea, yo no puedo ser
o Dios dice allí, o sea, que su carácter, esa compasión y esa clemencia y esa misericordia y esa verdad están siempre moviéndose con esa base, que Él es lento para la ira. Si Él no fuera lento para la ira, no podría ser compasivo. Si Él no fuera lento para la ira, Él no podría ser misericordioso, ¿sí? O sea, la misericordia se le acabaría rapidito, ¿sí me entiende? Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que aprender de Él. Y por eso es que este capítulo nos enseña que tenemos que morir a esa forma de antes reaccionar porque estaba dada, gobernada por nuestro sentimiento. No anular los sentimientos, pero ya ellos no son los que toman las riendas. ¿Sí? Listo, entonces, ahora sí, vamos a la siguiente. Y quiero que podamos describir esta palabra de acuerdo a lo que la Biblia dice para que usted pueda entender a qué se refiere compasión. Porque cuando yo terminé de estudiar esa palabra, yo dije, Señor, o sea, de verdad me falta mucha compasión, ¿sí? Yo pensé que era compasiva, pero de verdad que, o sea, sí necesito trabajar mucho en esto de la mano del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que esta palabra compasión viene de una raíz o de una palabra hebrea que se llama rakhum. Esa es, o sea, como compasivo. El sustantivo es rahamim, que quiere decir compasivo, compasión, perdón, ese es el sustantivo, el otro era el adjetivo. Y esas dos palabras ustedes ven que tienen una misma raíz, ¿sí? Ese R-A-K-H, ¿sí? Que es rahem. Rahem en hebreo significa matriz. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de compasivo en la Biblia, es una palabra que define los sentimientos de ternura que una madre tiene hacia su hijo vulnerable. O sea, como eso que se despierta, y yo creo que ahí pues me perdonan los hombres, pero creo que las mamás nos vamos a entender mucho mejor. Cuando uno tiene un parto, ¿sí? Como que se despierta algo en las entrañas de uno, porque todo lo que le hace daño a ese bebé, uno lo siente en las entrañas. Y le pongo un ejemplo. Cuando Isabela nació, más o menos antecitos de los 3 meses, a ella le diagnostican una meningitis bacteriana. Y a ella le tienen que hacer un examen de médula ósea, para lo cual a mí me dicen, usted váyase lo más lejos que pueda. Estábamos en la sala de urgencias y me dicen, váyase lo más lejos que pueda. ¿Sí? Porque ese examen tenía que ser sin anestesia, porque básicamente, bueno, es un examen en donde a ella la doblan, así como posición fetal, y le sacan una muestra de líquido cefalorraquídeo, o sea, ponen una aguja en la parte lumbar de la espalda para sacar una muestra del líquido que pasa por la columna vertebral. Entonces ellos no pueden poner anestesia porque les toca hacer el mismo chuzón para poner la anestesia y luego otro chuzón para sacarle la muestra. Entonces dice, en un solo chuzón le sacamos la muestra y entonces no va a haber anestesia. ¿Sí? Entonces a mí me dicen, váyase lo que más pueda lejos, la recomendación, y déjenos aquí a nosotros trabajar con ella. Y el papá se quedó con ella, al papá sí lo dejaban para que él ayudara a sostenerla. Entonces mire, o sea, con solamente eso uno entiende que esto es algo muy característico de las entrañas femeninas. Y esto es algo que Dios tiene. O sea, Dios no es, digamos, solamente masculino. Cuando nosotros hablamos de Yahweh, hablamos de Jehová,
Él tiene las dos cosas, ¿sí? Por eso el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, es la representación más fiel de lo que Dios es en la tierra. Y eso es tan sagrado para Él, ¿sí? Porque es unir las dos características. Y por eso el matrimonio no puede ser entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, ¿sí? Porque es la representación de Dios, que Dios tiene las características femeninas y las masculinas. Entonces es esa cosa, cuando empezaron el procedimiento, aunque yo estaba lejos, yo escuchaba los gritos del bebé, de la niña. Y yo empecé a sentir como que algo se me desprendía aquí. Y eso yo creo que las mujeres ya saben a qué me refiero. Esto es lo que es compasión. Compasión es lo que Dios siente por cada uno de nosotros. ¿Sí? Compasión es lo que llevó o movió a el corazón de Jesús a venir como hombre, a dejar todos sus privilegios en el cielo, a venir a la tierra y hacerse uno de nosotros. Y esa compasión lo llevó a la cruz. O sea, a dar su vida, a identificarse con el sufrimiento humano, ¿sí? Y esa compasión es la que de alguna manera se revela en el ejemplo de Salomón, cuando vienen las dos mujeres a decir, ¿se acuerdan? Que habían tenido ambas hijos. Una ahoga a su hijo en la noche, mientras estaba dormida, el niño amanece muerto. Ella va y coge el hijo de la otra y dice que ese es suyo. Y entonces a Salomón le toca descubrir quién es la verdadera madre. Entonces Salomón dice, listo, pásenme una espada, ¿sí? Y vamos a cortar al niño en dos, porque como no se ponen de acuerdo. Entonces la madre, la verdadera madre, le dice, movida a compasión, ella está dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvar su vida, ¿sí? Y dice, no, rey, o sea, déjaselo a ella, no o sea, yo prefiero eso a que lo mates, no lo mates. Y la otra que le dice, ni para ti ni para mí, pártanlo. Esa fue la respuesta de la otra. Y ahí podemos ver el contraste tan concreto de lo que la compasión es. Y uno dice, no, o sea, esa otra, mejor dicho, es una fiera, eso es un monstruo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces he estado yo dispuesta a perder en una discusión, en una argumentación, en una actitud, en una falla, en cualquier cosa, para que Dios sea glorificado? Así a mí me toque renunciar a mi punto. Así a mí me toque perder. Y ahí es donde uno dice, porque esta mujer tenía que estar dispuesta a perder incluso estar con su hijo en su cotidianidad, en criarlo, ¿sí? Con tal de verlo vivo. Eso es compasión, ¿sí? Y eso fue lo que Jesús hizo. O sea, yo estoy dispuesto a morir por ustedes. Y nosotros muchas veces decimos, déjame vivo, yo no quiero nada contigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo está nuestro corazón allá en cuanto a la compasión? Compasión no solamente es un sentimiento y esto que yo les digo que uno siente que se le desgarra por dentro, sino que la verdadera compasión, la compasión bíblica, implica una acción. Es decir, Jesús, allá en la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habrían podido escuchar al pueblo de Israel clamar, ¿sí? Cada vez nos ponen más carga, nos están maltratando, nos están amenazando, nos están matando. Y ellos decir, uy, no, o sea, terrible, terrible, ¿sí? Y haberlos dejado ahí. Entonces,
la compasión no tiene solamente que ver con algo que tú sientes, sino que eso que tú sientes te tiene que mover a actuar para aliviar ese dolor o ese sufrimiento, ¿sí? Y por eso es que Dios idea un plan a través de Moisés que lo saca del desierto. Y durante el desierto, como les digo otra vez, vemos a este Dios compasivo. Y es de las primeras descripciones que hay acerca de Dios, compasivo, porque Él les provee agua, les provee comida, les provee vestido, les provee protección. Él habría podido decir, listo, mijos, ya abrí el mar, pásenle, háganle. Y Él no, Él todo se los da, todo lo provee. Ese mismo Dios es el que nos escogió a ti y a mí para hoy estar acá y nos está dando todo lo que necesitamos para atravesar, sea desiertos, sea montañas, sea valles, sea dificultades, sea victorias, para que no nos falte nada. Y no nos va a faltar nada. La ropa de los israelitas en Deuteronomio 29:5, si de pronto lo tienes por ahí, dice, nunca se les gastó. 40 años estuvieron en el desierto. O sea que Dios te está revistiendo con un nuevo ropero para que eso no se desgaste, esa compasión no se te acabe, esa bondad no se te acabe, esa humildad no se te acabe, ¿sí? No se desgaste, porque nosotros ahorita estamos inmersos y ahorita vamos a ver en las indicaciones de las prendas, con muchas amenazas para extinguir esas características del ser humano. De hecho, usted ve, si no estoy mal es en Timoteo, donde habla del carácter de los últimos tiempos. Nada de esto queda en el carácter del hombre de los últimos tiempos. En Deuteronomio 29:5 dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Yo digo, Señor, qué consuelo, ¿sí? Que todo esto que tú nos estás ofreciendo en este nuevo ropero no es algo que se va a desgastar, que se lo va a comer la polilla, que algún día le va a llegar, usted se lo va a poner y va a estar agujereado ahí, ¿sí? Porque es parte del cuidado de Dios con nosotros, es parte del dote que Dios nos da para que podamos vivir en esta vida reflejándolo a Él, ¿sí? Listo. Listo, entonces ahora sí vámonos a las instrucciones de lavado. Entonces dice, uno, estar profundamente movido a responder. Yo tengo que, si quiero ser compasivo, tengo que estar dispuesto a responder a ese sentimiento que Dios permite que yo tenga, ¿sí? A ser sensible a Él. Entonces recuerden que no es que yo voy a anular los sentimientos, yo no puedo acabar con mis sentimientos, eso no es lo que el Señor me está diciendo. Él está diciendo, pon esos sentimientos bajo el dominio del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, o sea, el corderito de ahí encima nuestro, ¿sí? Para que sea dirigido y moldeado y regulado por Él, ¿sí? Para que tú puedas tener compasión donde hay que tener compasión, no donde no hay que tenerla, ¿sí? Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero en la gran mayoría, yo he visto muchas películas en las que en las guerras, cuando alguien tiene compasión, muere. Y eso es lo que nos están vendiendo, ¿sí? Si usted es compasivo, si usted se deja llevar por eso, mejor dicho, llévalas de perder, ¿sí? Pero si nosotros estamos bajo el carácter de Cristo, Él es el que nos va a decir, este es el momento para que tengas compasión, en este momento no, ¿sí? Hay que tener otra de las prendas que vamos a ver, ¿sí? De todas maneras, no es que uno yo no creo que uno se la quite y se ponga unas un día y otras no, o sea, eso es parte de todo el carácter, pero es como lo que prevalece. Luego dice
que necesitamos estar dispuestos a perder. ¿Se acuerdan del ejemplo de las dos mujeres? Si tú en tu carácter, ni siquiera en los juegos de mesa, estás dispuesto a perder y a perder bien, ¿sí? O sea, el desarrollo de la compasión está por allá en el menos cero. ¿Sí? Miren cómo tiene que ver eso con la compasión. ¿Sí? Y, bueno, aquí hay esta palabrita que les quise traer. La idea es que aprendamos de todo cuando estamos leyendo la palabra. Esta palabra es alexitimia. No, alexitimia, perdón, alexitimia. Alexitimia es o sea, se considera una enfermedad dentro de los términos de psicología y psiquiatría para describir a una persona que no tiene sentimientos. Y resulta que, bueno, esto puede suceder porque hay alguna alteración, digamos, malformación en el cerebro. De hecho, cuando hay personas que tienen traumas craneoencefálicos o tumores o lo que sea y tienen que extirpar ciertas zonas del cerebro, no pueden expresar sentimientos y no pueden tampoco interpretar los sentimientos de los demás. Entonces eso en cuanto a, sería como la alexitimia primaria. Pero hay una que es secundaria que se desarrolla y está muy ligada a la cultura y a la familia, que son de los montes que hemos visto los jueves. Y es que por cultura, durante muchos años, a los hombres se les ha enseñado directa o indirectamente que no está bien expresar los sentimientos. ¿Sí? Y eso puede llegar a desarrollarse. De hecho, es un término que se llama alexitimia masculina impuesta o algo así, ¿sí? Y eso a veces puede suceder dentro de la crianza, ¿sí? En la familia. No llores, no te rías muy duro, no expreses, no toques, no, o sea, todo lo que tenga que ver con emociones, ¿sí? El enojo, aquí nadie se enoja, ¿sí? Todos tenemos que, ¿sí? Todas esas cosas empiezan a funcionar y miren cómo tienen que ver con que finalmente yo pueda llegar a sentir eso en mis entrañas, pero no moverme a responder al dolor o al sufrimiento del otro. Y lo otro es cuando nosotros nos volvemos, creamos como un callo, y yo creo que eso es algo que, pues, y yo estaba pensando en mí, cuando yo estaba la administración la recibe uno, y uno dice, Señor, yo creo que yo sí me he endurecido en muchas cosas, porque uno ve el dolor y el sufrimiento, uno ve los niños afuera en la calle, uno ve esas personas pasando frío, uno ve pasando hambre, todas esas cosas, y uno tiene que como que decir, o sea, o miro para otro lado y sigo, o qué hago. Y por eso es que la iglesia está llamada a hacer todo lo que, digamos, estas jornadas de proveer alimento, agua, o sea, si como iglesia nosotros no nos movemos en esa parte, o sea, no estamos vestidos de compasión. Y son escenarios en los que nosotros debemos exponer a nuestros hijos para que lo hagan. Porque si no, esa compasión va a empezar a ser amenazada por la alexitimia. Y lo otro de la compasión es que no hay barreras, ¿sí? O sea, eso es parte de lo que esa prenda necesita para que esté cuidada. Y es que yo no puedo hacer barreras. O sea, cuando yo aún en la iglesia pienso, no, o sea, veo a las personas a través del lente de su pasado o de lo que fueron, ¿sí? O de su raza, ¿sí? O de cualquier otra cosa, yo no voy a poder tener compasión. Porque la compasión no tiene esas fronteras. Entonces necesito hacerlo de esa manera. ¿Listo? Nos toca empezar solamente alcanzamos a ver una de las prendas del nuevo ropero, pero la invitación
es a que, mire, así como usted todos los días, yo me acuerdo esta mañana, yo era así enfrente del closet, bueno, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Sí? Y uno se viste de acuerdo, pues, a la ocasión. O sea, yo normalmente no me pongo lo mismo para venir a la iglesia cuando tengo que predicar a cuando no tengo que predicar o tengo que dar una clase de niños, ¿sí? Entonces, hoy cuando usted, o mañana, cuando usted llegue a su casa y ve ahí su closet, o sea, yo le animo a que usted diga, yo tengo un ropero celestial y yo tengo que intencionalmente ponerme y vestirme, Señor, de compasión hoy, ¿sí? Pero la compasión bíblica, ¿sí? Y voy a empezar a trabajar en todas estas cosas porque eso es como que si usted cogiera la prenda de la compasión y la metiera a más de 30 grados centígrados, la pusiera en la secadora cuando no se podía meter en la secadora. O sea, si usted empieza a poner barrera, alexitimia, ¿sí? Si no está dispuesto a perder nunca, ¿sí? Todo eso lo que va a hacer es encogerle la compasión, ¿sí? O le va a dañar eso. Entonces, que nosotros podamos ser tan conscientes con cada una de esas cosas. Y usted empiece a estudiar, porque de aquí a que volvamos a ver la próxima, usted tenga allí y vaya haciendo su ropero celestial ahí en su closet. Y coja esas, haga una lista, esta es una tarea que les voy a dejar. Haga una lista, por favor, de las cosas, así como yo cojo y saco prendas que uno dice, uy, no, ya esto no está acorde a mi edad. O sea, ya yo, esto como que, sí, muy linda y todo en su momento fue esa camisetita, pero pues no, ya no me queda bien, ¿sí? Y usted saca cosas. Entonces usted sea intencional. O sea, desde que yo llego a Cristo, yo tengo que sacar esto de esa forma en como yo me vestía antes, o sea, de mi carácter. Yo no puedo seguir siendo, digamos, redentora de las personas, en mi caso. O yo no puedo seguir siendo abusivo. O yo no puedo seguir siendo, sí, y yo tengo que sacar y voy a poner eso en la chimenea, no en la ropa sucia, ¿sí? O sea, saque eso, haga esa lista y diga, ¿de qué me voy a despojar yo? Para poder ponerme el carácter de Cristo, ¿sí? No hacer remiendos en mi vida. ¿Listo? Esa sería la tarea. Y luego entonces continuamos. Vamos a orar para terminar.